Bueno, a continuación el último expositor de la noche, el doctor Sebastián Graf, con quien también en una trayectoria de trabajo. Es un investigador del CONICET, un investigador básico del CONICET, es un bioingeniero. Comparto con él la pertenencia al CONICET también. Es el presidente del capítulo argentino de la INTIDES, de la IEEE. Es docente investigador de la Facultad de Ingeniería de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Favaloro, de la Facultad Regional Buenos Aires, de la Casa de Estudios, y también del Hospital Francés, el Hospital Europeo Georges Pompidou de Francia. Con ustedes, entonces, la última exposición de la noche. Buenas noches. Prometo ser más breve que mi colega uruguayo. Asumo que tiene la hora todavía distinta, ¿no? Bueno. De lo que voy a hablar hoy en realidad es un breve trabajo que hemos hecho, en el cual voy a intentar mostrar un poco la aplicación en estudios clínicos, pacientes. ¿Se funciona esto? Concretamente, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en el estudio de métodos de diagnóstico no invasivo, sobre todo como decía Daniel, en personas con hipertensión y aterosclerosis. Hace unos años surgió la inquietud de trasladar estos estudios a pacientes con insuficiencia renal crónica. Son pacientes que están sometidos a diálisis, en los cuales se ha demostrado que la mortalidad de aquellos pacientes es más del 50% atribuible a la enfermedad cardiovascular. Quiere decir que ya el tema de la diálisis y el tema hasta del trasplante ha sido bastante solucionado, pero sin embargo, como dice acá, el riesgo de mortalidad es 10 a 3 veces mayor que en pacientes, pacientes normales. Entonces, a su vez varios estudios han demostrado que está principalmente relacionado con el daño que sufren las arterias de conducción, es decir, debido al aumento de la rigidez arterial. Entonces, un poco el planteo fue tratar de verificar esto, porque además se sabe que este proceso en la hemodiálisis acelera el envejecimiento arterial. Entonces, aplicando un poco los mismos conceptos que veníamos usando, yo voy a pasar ahora a uno más rápido, tratamos de estudiar a estos pacientes y compararlos con los de una población sana. Entonces, como dicen acá, la enfermedad cardiovascular está asociada tanto a la enfermedad coronaria como al accidente cerebrovascular, es la mayor causa de muerte, a pesar de las grandes detecciones de factores de riesgo. Hay una serie de factores de riesgo que permiten predecir o eventualmente evaluar en qué grado de riesgo está ese paciente. Sin embargo, hay una urgente necesidad de contar de herramientas de diagnóstico, como las que mostraba Daniel, que enfoquen no tanto epidemiológicamente como estos factores de riesgo, sino individualmente en cada paciente. Esto es lo que hoy lo que se sabe, la cantidad de factores de riesgo, hay más de 200, se pueden estudiar, análisis bioquímicos, de sangre, etc. Y hay una serie, hoy por hoy, de herramientas que son las que ya he comentado y que voy a pasar. Sin embargo, lo más importante es un poco cómo la biomecánica permite comprender esto, es decir, tratar de entender el porqué de esas alteraciones, estudiar desde un punto de vista biomecánico nos permite comprender un poco más el fenómeno. Las dos grandes funciones de la arteria es, por un lado, la de conducción y el amortiguamiento, también lo dijeron, y yo me voy a centrar en la parte del amortiguamiento, es decir, básicamente debido a la estructura o a la base fisiológica, es decir, un poco la capa de las arterias, cómo está anatómicamente, cómo varía esa arteria. Fíjense que desde la salida de la aorta hacia la periferia hay cambios tanto en el radio, en el cociente espeso del radio, existen bifurcaciones. Todo eso me habla de que no hay una geométrica, entonces es muy importante saber dónde uno va a estudiar esa arteria, que eso bien lo decía Daniel.
Lo mismo cambian la constitución, es decir, pasando de arterias más elásticas a musculares, cambian las proporciones de elastina, de colágeno, de clorizo, eso nos habla de una longitud elástica. Entonces, todo eso genera distintos fenómenos. Ustedes saben que la presión sufre un fenómeno de amplificación, durante mucho tiempo no se sabía bien por qué. Tanto es el caso de que actualmente se sigue midiendo la presión al cuello braquial. Sin embargo, hay casos en los cuales la presión braquial, digamos, está subestimando la presión real, porque hay un fenómeno, como bien digo acá, de amplificación, que es un fenómeno bueno, es un fenómeno que nos permite mantener de alguna manera la presión media constante a lo largo de todo el organismo. Entonces, existe una serie de herramientas, voy a pasar por delante, pero lo más importante es un poco lo que ocurre a nivel de la velocidad de propagación de la onda. Yo les voy a mostrar acá. Este es un pequeño esquema en el cual ustedes pueden ver cómo la onda, a medida que es eyectada del ventrículo, se propaga hacia el resto de las arterias, y cómo desde la periferia sufre un fenómeno de reflexión. Entonces, eso tiene consecuencias directas. Y en el caso, por ejemplo, de un endurecimiento, un aumento de la rigidez, fíjense cómo cambia el perfil de la onda de la presión central, donde la onda incidente y reflejada varían. Voy a volver a su condición basal. Y todo esto afecta, por ejemplo, cómo cambia con la edad esta onda. Es decir, que ya simplemente el hecho de un cambio con la edad nos está traduciendo un fenómeno fisiológico. Entonces, ese índice, que es denominado velocidad del pulso, está relacionado con la rigidez arterial, es decir, es un indicador de la rigidez arterial, pero también varía con el espesor, con el radio. Por lo tanto, como yo les decía anteriormente, si geométricamente ya hay variaciones, es de esperar que esa velocidad no sea constante a lo largo del organismo, sino que hay que hablar de velocidades locales o eventualmente regionales, donde promediamos varias velocidades. Estas son un poco las principales consecuencias. El arribo temprano de la onda reflejada ocurre, lo que produce primero es un incremento en la presión de pulso, es decir, esta onda, que es la onda negra, de repente se convierte en la verde, y hay un aumento en la presión pulsátil. Ese aumento en la presión de pulso maneja el flujo de sangre cerebral, incrementa el riesgo de accidente cerebrovascular. A su vez, hay un incremento en la carga ventricular, es decir, el área que está por acá, encima, aumenta, incrementa el riesgo de hipertrofia ventricular. Eso también es un factor de riesgo muy importante. Y por último, también se relaciona con la presión diastólica, es decir, hay un cambio en la presión diastólica, la presión media de la presión diastólica, y lo que ocurre con eso justamente es el momento en el cual se perfunden las arterias coronarias, y esto incrementa el riesgo de isquemia miocárdica. Es decir, en conclusión, una simple visión podría ser que un incremento en la rigidez arterial incrementa el riesgo de las mayores complicaciones cardiovasculares. Es por eso que si uno estudia con la edad puede ver cómo varía la presión sistólica y diastólica tanto en hombres como mujeres. Puede ver que hay aumentos de presión, como bien decía nuestro colega Natienza. Las arterias están sometidas a un estrés cíclico. Si uno lo calcula con el número la edad multiplicada por la frecuencia cardíaca y el grado de expansión, esto efectivamente a los 30-35 años empieza a degradarse. Eso se debe a un cambio en la estructura, hay fractura de lámina de elastina, hay un remodelado, el colágeno. Todo eso hace que con la edad, simplemente con la edad, haya un cambio en la morfología, y por lo tanto, si uno quisiera cuantificar por ejemplo, este índice de velocidad del pulso, debería tener en cuenta la edad. Es decir, que al menos la edad ya es un factor que hay que tener en cuenta. Lo mismo ocurre en la hipertensión arterial. Se habla que la hipertensión arterial acelera el cambio con la edad, es decir, que puede ser visto como un fenómeno acelerado. Este es el caso de la aterosclerosis. Es decir, que en resumen, los cambios en las propiedades viscoelásticas están asociadas con el riesgo cardiovascular. Es decir, que uno podría estudiar
los riesgos a partir de estudiar las propiedades mecánicas. Es muy importante los cambios debidos a la edad, la hipertensión, la aterosclerosis, porque eso modifica la rigidez y por ende la función de amortiguamiento. Las propiedades cambian a lo largo de la rueda arterial y, por sobre todas las cosas, la rigidez arterial cambia con la edad y la presión arterial. ¿Qué necesitamos entonces? Como bien contaba Daniel, índices locales o bien regionales. Hace unos años, en el año 2006, se elaboró un consenso de rigidez arterial en los cuales mencionan o proponen a la velocidad de la onda de impulso cardiofemoral como el gol estándar, es decir, como el método a realizar. ¿Por qué eso? Bueno, porque es muy fácil de usar, tiene buena repetibilidad, es muy rápido y es aplicable en la clínica diaria. Como contrapartida, varía con la edad y varía con la presión arterial. Por lo tanto, cuando surgieron los problemas nos plantearon el problema de estudiar a la gente con insuficiencia, lo primero que dijimos es, bueno, para poder estudiar a esta gente vamos a tener que al menos ajustar estos parámetros por edad y por presión. ¿Por qué? Porque si sabemos que la insuficiencia es un fenómeno acelerado de degradación, vamos a tener que tener justamente en cuenta estas cosas. Entonces, el primer objetivo fue evaluar el estado de las arterias de presión local. Local se refiere acá a la propia del país, porque todos nuestros índices, o cuando uno mira la bibliografía, estamos basándonos en valores de referencia de países extranjeros, que no tienen por qué tener la misma ni genética ni en las mismas condiciones. Ese riesgo de Framingham está basado en la población americana, los nomogramas generalmente se tienen desvío, entonces lo más correcto es primero hacer un estudio de una población local y compararla, si uno quiere, después contra lo que es los estados. Bueno, para eso entonces